seguir hablando del amor, hoy es el día para hacerlo, ¿no? Y desde diversos puntos de vista. Hugo Valderrama es neurólogo, tiene un máster en neurociencias, y no le vamos a preguntar qué es el amor, estaríamos hasta mañana hablando, pero que tal vez le podamos preguntar qué es estar enamorados, o qué nos pasa cuando estamos enamorados. Hugo, buenas noches, gracias por atendernos. A ver si te podemos escuchar, a ver si podemos mejorar el audio. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? ¿Qué nos pasa cuando nos enamoramos? ¿Nos ponemos un poco tontos? No, o sí. Sí, a ver, hay un baño de químicos en el cerebro que son neurotransmisores que activan unas áreas y disminuyen la activación de otras. Entre las que disminuyen, por ejemplo, está la incapacidad de mantener la atención en nuestras tareas diarias, porque generalmente la atención se termina desviando a esa persona que produce el enamoramiento. A partir de que no focalizamos bien la atención, no podemos almacenar bien nuestra memoria y por eso nos olvidamos de las cosas. Cuando uno dice está enamorado, te olvidás. Y lo otro que pasa es que disminuye, principalmente también sobre esa persona que produce el enamoramiento, disminuye la capacidad de un juicio crítico, de un análisis objetivo sobre sus cualidades y sus características. Por eso los de alrededor muchas veces objetivamente pueden hacer una crítica de esa persona que te estás enamorando y uno le es difícil en esa etapa de enamoramiento puro hacer esa apreciación, que si no tuviera ese baño de químicos en el cerebro sería mucho más fácil. O sea que sí hay un atontamiento relativo, o por lo menos un cambio en el cerebro bastante evidente. Es lo que muchos presentíamos, digamos. Ahora, eso básicamente quiere decir que nos ponemos menos críticos. O sea, hay cosas que no vemos. Estamos enamorados y hay cosas que no vemos. Ahora, ¿nos enamoramos con el cerebro, con el corazón, entre comillas, o es lo mismo? Es exclusivamente con el cerebro. En realidad uno ama con el cerebro, siente con el cerebro. Nosotros somos cerebro y el resto es un medio de transporte y reproductivo. El corazón, lo que pasa es que se asoció mucho al amor, porque ya viene de los egipcios que lo entendían de esa manera, después lo entendió Aristóteles. Aristóteles ya igual empezó a entender. Aristóteles decía que el cerebro era la parte cálida del ser humano y, el corazón era la parte cálida y el cerebro era la parte fría, que el cerebro enfriaba. Y en realidad tanto la parte cálida como la parte fría, o sea, todos los sentimientos, emociones, ya sean positivos o negativos, todo se desarrolla en conexiones neuronales. Nosotros amamos con el cerebro, percibimos los estímulos por el cerebro y a su vez los estímulos y nuestras acciones lo van moldeando. Lo increíble que es esta máquina que es el cerebro es que se moldea con todo lo que nos rodea y se moldea con nuestras propias acciones. Por eso ese atontamiento que podemos llegar a presentar, que generalmente la mayoría de las personas en algunas etapas de su vida lo ha presentado, con el tiempo hay un lóbulo prefrontal que es detrás de acá de la frente, neuronas, que intentan poner freno para un análisis más objetivo. Cuando en la vida nosotros vamos entrenando esa función ejecutiva, se llama, tenemos más posibilidades de que ese atontamiento por el enamoramiento no es que no se presente, pero se le pongan con las neuronas que se llama el control inhibitorio un poco de paños fríos e intentar racionalizar. Porque no es lo mismo, por supuesto, un enamoramiento sin obligaciones que en un momento donde uno está aturdido y, por ejemplo, está trabajando o toma malas decisiones a partir de eso. De hecho, con la misma pareja a veces que está eligiendo, porque a veces no puede ver esa ceguera que producen las emociones y que ciegan la razón, muchas veces hacen cometer errores que pueden ser pasajeros o a largo plazo. Bueno, por esas razones, por ese pensamiento más crítico y demás, uno no se enamora igual a los 15, a los 40, a los 60, uno no se enamora igual, no siente lo mismo. En realidad no somos los mismos en ninguna de esas etapas. Si uno vive la vida, se va moldeando el cerebro y no sos el mismo, las redes, o sea, sos el mismo, pero con cambios. Y esos cambios que van modificando el cerebro muchas veces son positivos y permiten, te decía entonces, poner ese freno y esa objetividad, porque ese sector, las redes neuronales se entrenan. Uno tiene la idea de que algunos nacen más enamoradizos, menos. Más allá de que el contexto te va moldeando, vos podés entrenar esas funciones ejecutivas para racionalizar todo lo que puedas esas emociones, ir poniendo frenos y razonando. Se entrena y se estimula. La pregunta del millón y que, bueno, muchos que tal vez estén esperando que yo te haga. Qué difícil es saber cuando el amor ya se terminó.
relaciones de meses, años, décadas en algunos momentos. ¿Cómo hago yo para saber si todavía estoy enamorado de una persona? Que me hago una tomografía y veo una resonancia y veo a ver qué se activa en mi cerebro. ¿Tengo forma de saberlo? Porque es difícil. Bueno, a ver, siendo reduccionistas, cada vez tenemos más herramientas y se ven más signos, ¿sí? Claros, objetivos. Sí, se puede ver con una resonancia funcional que ¿En serio? No, yo te lo decía en broma. ¿En serio se puede ver? No, por supuesto. De hecho, así se estudian las redes neuronales que están relacionadas a estas emociones y estos sentimientos. Pero te digo algo más concreto todavía y más tangible. Después de la etapa de enamoramiento, que como la mayoría sabe, no perdura siempre, es relativo el tiempo, pero hay fases. La fase de ese atontamiento producido por dopamina, que es un neurotransmisor, de esas sensaciones raras, generalmente no dura mucho y de hecho muchas veces no se presentan siempre, sino que se va directamente a un avance progresivo del apego, que es lo que creo que vos nombrás a largo plazo. El apego tiene que ver, por ejemplo, con una neurona, con un neurotransmisor hormona que se llama oxitocina, que está más que estudiado y se libera frente a esas relaciones que van progresando y se complementan las personas, porque, a ver, ¿para qué el cerebro siente todo esto? Por dos cuestiones puntuales. Una es la reproductiva, que puede presentarse o no, y la otra es impulsar, que es la más importante, el complemento entre un individuo u otro para que tenga más chance de sobrevivir. O sea, que mis capacidades trabajen en junto con una pareja para lo que yo no puedo hacer o ayudarnos en forma mutua, ¿sí? Por eso el cerebro nos premia con sensaciones y sustancias cuando eso pasa, porque la especie humana tiene más chance de sobrevivir cuando trabaja en grupo, tanto en pareja como en familia. Yo imagino que algunos estarán diciendo, bueno, pero estamos desromantizando el amor, estamos sacando todo ese contenido folclórico, ilusorio. Estamos tratando de analizar el amor. Bueno, no, es una faceta del amor, entender qué pasa con nuestro cerebro. Y ahí voy a la siguiente pregunta. ¿La neurociencia está trabajando para que podamos entender un poco más por qué hacemos lo que hacemos? A veces hacemos estupideces cuando estamos enamorados y no entendemos por qué. ¿Nos pueden ayudar ustedes? Sí, como te decía, la respuesta más directa y simple es eso que te decía, disminuye nuestra capacidad detrás de la frente de las funciones ejecutivas, ¿sí? Eso está más que claro y ya está estudiado. Lo podemos contraponer, como dijiste vos, con la experiencia y el tiempo, el enamoramiento se siente diferente porque tengo más experiencia, más conexiones en mi cerebro que le ponen esos paños fríos a esas emociones y puedo racionalizar más. Y respecto a lo que estamos entendiendo, te lo digo con esta metáfora. Las transdisciplinas que involucran la neurociencia, que son muy abarcativas, estamos hablando de psiquiatría, psicología, mi profesión que es neurología, pero hasta biólogos moleculares, o sea, se analiza de todo punto de vista, y lo que hacen es entender las partes como si fuese de una bicicleta, y cada vez entendemos más esas partes y el funcionamiento de esa máquina que podría ser una bicicleta, pero distinto es por qué caminos podemos ir en la vida con esa bicicleta. O sea, por más que algún día entendamos el funcionamiento completo del cerebro, lo cual va a ser muy difícil, pero quizás se puede dar en algún momento, nunca vamos a poder lograr analizar todos los caminos que puede desarrollar el ser humano y cómo va moldeando ese cerebro, porque son infinitos. Lo genial del cerebro, que lo dije en su momento recién, que es que se va moldeando con esos caminos que recorremos con esa bicicleta. Entonces siempre van a quedar cuestiones individuales de cada persona que no van a ser estudiadas desde la ciencia, por lo menos en estudios grupales, sin análisis individuales. Ahora, fenómeno. La pregunta es, con el tiempo, con la edad, con la experiencia, ¿llegamos a poner la razón por sobre el sentimiento? Evolutivamente las emociones tienen muchos cientos de miles de años más afianzados en nuestros cerebros que la capacidad de razonamiento fina, ¿sí? Compleja. Pero justamente evolutivamente surgió después porque es lo que supuestamente nos hace mejores. Los animales tienen una cuestión instintiva muy difícil de controlar. De hecho, a medida que va aumentando la capacidad de la especie, en los animales tienen más capacidad de ese control y nosotros lo intentamos por lo menos con lo que evolutivamente estamos adquiriendo. Y sí pasa con la edad de que, decía, el cerebro se entrena y se estimula. No es lo mismo aquella persona que no pone su voluntad y ese esfuerzo, porque la clave es el tiempo y el esfuerzo que uno brinda a ese análisis. Si uno va, digamos, por la vida solamente sintiendo emociones,
puede irle bien como puede irle mal, pero le faltan herramientas, que son esas funciones ejecutivas. Y el cerebro se entrena como se entrena el cuerpo. Si vos solamente entrenás un brazo y no entrenás el resto del cuerpo, después no podés caminar. Bueno, lo mismo pasa con el cerebro. Si vos solamente te guías por tus emociones y no usás el lóbulo prefrontal, o sea, tratás de tener tiempo para analizar en qué te equivocaste, evaluar las consecuencias, planificar a futuro de otra forma, tratar de establecer relaciones humanas de otra manera, si no lo ejercitas nunca se va a desarrollar, o mucho menos. En cambio, el que lo ejercita y es más analítico, lo intenta, no significa que sí o sí le va a ir bien, pero va a tener más herramientas que el otro. Hugo, queremos agradecerte muchísimo esta comunicación. Esperamos no haberle quitado la ilusión al amor, ni el romanticismo, ni lo idílico. Simplemente explicar un poco más qué pasa en nuestra cabeza cuando nos enamoramos. Te agradecemos mucho esta comunicación, Hugo. No, gracias por el contacto. Hasta luego. Muy amable, buenas noches.